En este vídeo vamos a abordar las habilidades comunicativas para padres, cuidadores y otros profesionales que están con infancia, adolescencia, sobre la guerra. En estos momentos, desde hace unas semanas, estamos viviendo de nuevo otra situación trágica, dramática. Ya veníamos de una pandemia en la que todos, mayores, pequeños, vivíamos con emociones y sentimientos desagradables. Ahora de nuevo volvemos a vivir una situación que no es ajena a nosotros, aunque vivamos en España. Tenemos muchas personas a nuestro alrededor que forman parte de la comunidad ucraniana y de la rusa. Y cómo no, los niños se hacen preguntas, los niños se cuestionan, los niños quieren saber. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que contarles? ¿No contarles? Hay muchos interrogantes que nos planteamos para que no sufran nuestros niños y nuestras niñas, pero es importante que hablemos de ello, que sepamos qué es lo que saben, partir de donde ellos tienen su conocimiento, su información, para escucharles, para con paciencia tratar de darles esa información adecuada a la edad de cada uno y ver cuáles son sus necesidades. Como decía, vivimos de nuevo momentos en los que las emociones vuelven a ser emociones y sentimientos desagradables. Revivimos de nuevo estas sensaciones que teníamos en determinados momentos, como es el miedo, la incertidumbre, el asombro, emociones y sentimientos que hacen que estemos en una situación dramática. Los niños, cuando se lo plantean, necesitan a los adultos, necesitan que seamos nosotros los que les demos esas respuestas. Y esas respuestas tienen que venir de una manera tranquila, de una manera en la que les transmitamos seguridad y protección. Y tenemos para ello que cuidar mucho nuestro lenguaje, tenemos que cuidar mucho la comunicación no verbal y tratar de transmitirles esa seguridad. Tienen que ser explicaciones sencillas, adecuadas a cada edad, de cada niño, de cada momento evolutivo en el que se encuentren. Responder a las preguntas que ellos nos hagan, muchas veces es simplemente eso, responder a lo que ellos nos pregunten. Porque hay veces que los mayores nos enredamos en respuestas que para ellos no necesitan. Hay que cuidar mucho también el material que ellos están visualizando en las redes sociales. El otro día me decía una niña que veía en YouTube imágenes de heridos de guerra. Una niña de 10 años, hay que cuidar lo que están viendo nuestros pequeños en las redes y también los adolescentes, porque el cerebro de los niños está en desarrollo, con lo cual una imagen que sea impactante puede perjudicar y puede impresionar y puede generar una huella y un daño que luego genere un daño posterior, unas consecuencias posteriores, con lo cual hay que cuidar mucho. Para ello hay que reducir al máximo el flujo de información que ellos tengan. Ya lo decíamos en la pandemia, hay que cuidar que los niños y las niñas vean las imágenes y vean la información, y si tienen que ver algo, que sea con un adulto de referencia. Para ello también es importante que estemos disponibles, que les digamos que ante cualquier información pueden consultarlo a los padres, a los profesores, que ellos sabrán darle una respuesta adecuada, porque cualquier niño puede decirles: va a explotar una bomba en el colegio o va a pasar esto en breve, y para ello tenemos que darles esa seguridad y esa protección a los más pequeños. Las emociones, como veíamos, son emociones desagradables. No pasa nada por decirles que nosotros también las sentimos, que nosotros también tenemos miedo, que nosotros también tenemos incertidumbre, y tratar de ayudarles a gestionar esas emociones, a que sepan en un momento determinado qué hacer con ellas, cómo buscar una solución. Podemos sentirla porque somos seres humanos y tenemos emociones y tenemos sentimientos, pero el cómo gestionar para que no nos afecte de una manera importante, pues en el sueño, en la alimentación, en otras áreas de la vida del niño que pueden llegar a afectar, porque puede que estén muy impresionados o puede que les estén muy sensibilizados, porque ya, como decía, venimos con una mochila cargada de esas emociones, con lo cual es importante escucharles y es importante también validar sus emociones. En ningún momento habría que decirles:
eso es una tontería, o tú no tienes que pensar esas cosas, tú estate tranquilo porque no va a pasar. Habría que escucharles, habría que de dónde viene ese miedo, de dónde lo han visto, lo han oído, qué les han dicho. Si son más pequeños, nos podemos ayudar de dibujos, nos podemos ayudar de plastilina o de otras actividades en las que ellos puedan expresar ese malestar o esas emociones que en este caso les están haciendo sentir ese miedo o esa incertidumbre o ese temor. Es un momento también muy bueno para poder hablar con ellos de todas estas situaciones y de todas estas situaciones sociales, de por ejemplo, los conflictos, cómo se generan muchas veces los conflictos y ponerlo en su día a día, en su vida diaria, en cómo muchas veces en la clase también se genera ese conflicto, quién es cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, es Putin, pero ello no quiere decir que sea toda la sociedad rusa. Hay que distinguir entre los dirigentes y la población y lo que pueden estar sintiendo y cómo se pueden estar viendo también sometidos ante diferentes cosas. Para ello se pueden poner ejemplos muy claros, ejemplos concretos, porque ellos en este momento tienen ese tipo de pensamiento muy concreto que hay que ponerles ejemplos muy claros y se puede utilizar estos ejemplos del aula o ejemplos de la vida diaria en los que se pueda ver ese conflicto y cómo también mediar y cómo solucionar los conflictos sin que haya, por ejemplo, alguien que pueda invadir o que pueda hacer algo por los más desfavorecidos o por los que tienen menos recursos, a lo mejor que puedan, menos recursos sociales para poderlo resolver. También puede ser un momento en el que nos encontremos parte de la solución, es decir, nosotros podemos ayudar, podemos tener conductas prosociales, podemos, en lo que cada familia o cada centro educativo pueda apoyar o tenga sus valores, lo pueden plasmar. Por ejemplo, podemos hacer dibujos, podemos hacer relatos, podemos ayudar de la manera que cada uno pueda, aportar con ayuda humanitaria o podemos, dependiendo de lo que cada familia tenga. Me decían el otro día, pues a mí, yo voy a rezar por Ucrania. Lo que cada familia o lo que cada valor que le queramos dar también es importante para formar parte de la solución a este conflicto. También hay una parte que me gustaría abordar y es la recepción de estos niños y estas niñas ucranianas a los centros educativos o a la vida diaria de los niños en general. Los niños ucranianos vienen con una mochila traumática importante y hay que saber un poco cómo tratar y qué cosas ver y qué cosas normalizar. Cuando llega un niño o una niña ucraniano a nuestro centro educativo, hay que tratar sobre todo de ponernos en los zapatos de esos niños, tratar de ver si yo fuera el niño que aparece en un centro educativo con toda esa mochila traumática y que probablemente me he venido solamente con mamá y que papá se ha quedado ahí y que he podido ver cosas que para mi edad no son adecuadas y que van a generar esa huella traumática, cómo eso me gustaría a mí que se me aceptara en el nuevo centro, cómo me gustaría a mí que fuera adaptado a estas nuevas condiciones, cómo me gustaría que mis compañeros, que mis profesores, que los padres de los demás amigos me trataran. Yo creo que es muy importante ponerse en los zapatos de estos niños. Además, ver que puede haber también algún tipo de comportamiento o de conducta desproporcionada o algo que a lo mejor no es lo normal en esa edad evolutiva, pero que puede ser también producto de todo lo vivido en ese momento de la guerra que ellos llevan. Me decían, pues por ejemplo, en detalles como una sirena en los centros educativos que significa que vamos al patio a jugar. A lo mejor estos niños ahora han asociado las sirenas con que se tienen que meter en el búnker, ¿no? Pues ese tipo de cosas hay que cuidarlas, hay que aprender ciertas palabras para que ellos se puedan adaptar, invitar cuando se pueda a casa, a merendar o hacer diferentes actividades para que estos niños y estas niñas se encuentren adaptados.
Con estas pautas pretendemos que los profesionales y las personas que estamos alrededor de los niños, niñas y adolescentes puedan entender y podamos comunicarnos adecuadamente sobre esta situación que nos está ocurriendo en estas últimas semanas, que es la guerra.